Julio, precisamente este personaje, Alejandro Moreno Cárdenas, que está en el ojo del huracán. Y hoy, fíjate, Julio, antes de entrar de lleno a esta conferencia que dieron para confirmar que la alianza Va por México continúa, hoy, fíjate que el presidente López Obrador dijo que sí, hay tiro ahí en la oposición. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, Julio. ¿Qué demuestra? Pues que ya es un pleito ahí. ¿Cómo es que decían ayer que yo no sabía porque no había escuchado? Y aquí ustedes me ilustraron. El tiro. Sí. ¿Hay tiro? Pues sí. Hay tiro. Así es, y además, Julio, interesante también lo que critica el presidente López Obrador, porque criticó precisamente que esta organización que fundó Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, haya esperado a que pasaran las elecciones del domingo pasado para dar a conocer esta investigación, y aseguró que actúan políticamente. Escuchamos y regresamos. Pero toda una ruptura. Claro, algunos dicen, ¿por qué esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones? ¿Por qué se esperaron hasta ayer? Si es periodismo, ¿no? Porque ni modo que el periodismo esté esperando cuando conviene electoralmente. No, se hace una investigación y sale. Esto demuestra que este grupo hace política, no periodismo, que no metan al noble oficio del periodismo y tampoco al noble oficio de la política, porque lo que hacen es politiquería. Pero sacan ayer esto. ¿No tienes algo ahí? Un resumen de la denuncia que hace esta asociación de Claudia X González. Entonces, ya se están deshaciendo del PRI. Pues esto es lo que dijo Julio, ya se están deshaciendo del PRI, Julio, pero parece que no. ¿Cómo ves esto que dijo el presidente López Obrador en la mañana, Julio? Pues sí, a todo mundo nos ha parecido muy significativo el hecho de que se haya utilizado el instrumento periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para darle un golpe postelectoral a Alejandro Moreno, postelectoral, porque bueno, si esto se hubiera publicado antes de las elecciones, hubiera tenido un sentido, pero ya después, pues parece que embona en lo que ya hemos platicado, en este propósito de ir tirando lastre y de ir haciendo a un lado algunos dirigentes, en este caso el PRI, que la verdad no le está aportando más que negativos a esta alianza. Y hoy con lo que seguramente más adelante comentarás, Adriana, que es esta conferencia de prensa, pues los tres dirigentes comparecen, los de PRI, PAN y PRD, pero en el fondo pues es defender la postura de Alito en esta etapa en la cual hay muchos comentarios acerca de que están buscando la manera de rediseñar la alianza y que no saben si el PRI con Alito realmente funcione, si deba de cambiarse solamente a Alito o si es el PRI en lo general lo que les está causando pues muchos efectos deficitarios en su imagen y en su propuesta política y electoral, Adriana. Julio, qué complicado se está poniendo el panorama para la oposición también, porque parece que quizá haya un mensaje, no sé si doble, pero por un lado, la parte de la organización que fundó Claudio X González y esta presión porque vimos muchas imágenes de estas reuniones que tuvo precisamente Claudio X González con los líderes de los tres partidos y por supuesto fotografías muy sonrientes con Alito, Alejandro Moreno, pues liderando esta alianza. Hoy lo curioso, Julio, es que esta conferencia de prensa la encabezó, inició y dio los principales anuncios precisamente Alejandro Moreno. Y fíjate, vamos a escuchar un segmento que le seleccioné porque además de lo que ya hemos visto también en estos días, la parte en la que se busca victimizar después de que fue evidenciado con actos de corrupción y que vimos que independientemente de las filtraciones
que dio a conocer Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, y que sabe que es ilegal difundirlas en el menor de los casos en cuanto a su responsabilidad. Lo interesante es que ya está comprobado, o sea, ya tiene una investigación, ya el reportero de Mexicanos contra la Corrupción tiene este seguimiento que vamos a diferenciar la parte editorial, la parte de las cabezas directivas de esta organización Mexicanos contra la Corrupción y precisamente la línea política de Claudio X González con el trabajo periodístico, porque están utilizando evidentemente el trabajo periodístico de reporteros, de buenos reporteros para fines políticos, pero hay que diferenciar también esa parte porque luego quieren linchar a los reporteros y no, el tema va un poco más arriba. Pero aquí Alejandro Moreno Cárdenas, Julio, se ha victimizado en estos últimos días y en estas últimas horas no ha sido la excepción. En una entrevista, por ejemplo, en el caso de Carmen Aristegui, que entrevistó a Alejandro Moreno, anunció además, va a llevar este tema pues al lado internacional, que es la parte interesante que busca la injerencia de otros países sobre México. Ya lo hemos visto además con estas declaraciones de los senadores de Estados Unidos. Pero Alejandro Moreno anunció que va a llevar la próxima semana a cabo una gira de trabajo a Estados Unidos en la que va a interponer denuncias ante organismos internacionales en contra de pues toda esta situación o la persecución política de la que se considera objeto. Y hay que recordar que el martes pasado, en esas transmisiones que hace Julio, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, en los martes del Jaguar, si me puede poner, Andrés, esta imagen de Twitter, no podemos poner el segmento porque trae música y ya sabemos que los derechos de autor, bueno, aquí nos come Twitter, digo YouTube, pero Laida anunciaba, pues, digamos, una muerte política después de estos audios. El caso es que en esta entrevista con Carmen Aristegui, bueno, se dice que esto es una amenaza de muerte por parte de la gobernadora. Entonces dice, van a denunciar estas filtraciones, Julio, ilegales por todo lo que ocurrió, pero también dice, no se puede quedar así, esto es una amenaza de muerte de una autoridad que tiene todo el poder porque tiene los instrumentos, tiene las fiscalías, lo tiene todo. Esas son las declaraciones que hace Alito respecto a este tema y hoy anuncia pues no sé si cómo lo veas, una especie de búsqueda de oxígeno a esta alianza, porque ahora se están agarrando de estas declaraciones tanto de Ted Cruz como de Marco Rubio respecto a una supuesta alianza o nexos del crimen organizado con el gobierno del presidente López Obrador y dicen que van a proponer una comisión que investigue estos hechos. Si te parece, escuchamos qué fue lo que se dijo hoy en esta conferencia. Traemos una propuesta para que en el Congreso creemos una comisión de investigación sobre la injerencia del crimen organizado en el Estado mexicano. Eso sí dará certeza y certidumbre, eso sí dará garantías, porque proponemos una comisión que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas, así como de especialistas en la materia, que desde una visión colegiada y multidisciplinaria documenten, sustancien, analicen y reflexionen con todo el rigor la presencia y el papel que jugó el crimen organizado en el pasado proceso electoral del 2021 y del 2022. Seguimos aquí firmes y comprometidos los 3 partidos políticos que integramos la coalición Va por México. Segundo, la coalición Va por México demostró su fortaleza, consiguió triunfos contundentes en los estados de Aguascalientes con Tere Jiménez por más de 20 puntos y en el estado de Durango con Esteban Villegas. Y estamos para seguir toda la ruta en el caso de la elección de Tamaulipas, porque tenemos claro que ahí hubo un intento abierto de desvirtuar la elección y quererla ganar a la mala. Que como partido y en lo personal, soy un hombre de convicción firme, soy de una sola pieza, siempre voy a dar la cara y siempre lo voy a hacer de frente a todos ustedes y con orgullo a la militancia del PRI. A mí, por más que quieran armar campañas, atacarnos y difamarnos, ni nos van a doblar ni nos van a echar para atrás.
¿Qué te parece? Echado para adelante, retador, fanfarrón, como siempre lo ha sido, y bueno, no dejan de estar alineándose justamente con los intereses más conservadores, más reaccionarios de Estados Unidos, que son los que representa este segmento de la derecha estadounidense, de Ted Cruz y de Marco Rubio. Es decir, esta pretensión que finalmente pues está en la línea de lo que ya más de una vez hemos platicado aquí mismo, Adriana, que es el propósito de magnificar los problemas internos que sin duda existen en México en muchas materias y que muchos mexicanos estamos luchando para cambiar y corregir desde la trinchera que nos corresponda, la política, la cívica, la periodística, de toda índole, pues, pero pues aquí sí es lo mismo, que es alinearse con esos propósitos. Y Alejandro Moreno, por eso el título de nuestro programa de hoy señala pues que en el fondo hoy el Partido Acción Nacional y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática pues asumen una defensa implícita de la postura de Alejandro Moreno Cárdenas al colocarlo en el centro mediático, al estar junto a él y al proponer cosas concretas como esto que están señalando y otra relacionada con una moratoria constitucional que también está por ahí. Pero, pues sí, muchas cosas interesantes, Adriana. Julio, pues parece que es una especie de darle oxígeno, respiración artificial a esta alianza, el querer distraer. Lo hemos dicho aquí, creo que también en varios momentos, por supuesto que la idea pues es ampliar, ver el panorama completo y no podemos cerrar los ojos ante lo que sigue pasando, pero también quienes fueron los responsables de pues, los altos índices de violencia, con quienes, cómo fue que Calderón también inició pues esta guerra o esta declaratoria de guerra contra el crimen organizado y además quiénes fueron sus aliados en el caso de, por ejemplo, de Estados Unidos en estos operativos fallidos como Rápido y Furioso. No podemos cerrar los ojos ante lo que pasó en esa época y lo que está sucediendo, que quizá, Julio, por la inercia que traía esta descomposición, pues el presidente López Obrador solo esté administrando esta tragedia, pero el origen y todas las complicidades, incluso en Estados Unidos, bueno, creo que han estado también aquí ampliamente expuestas y analizadas con nuestros colegas, particularmente de la Mesa de Seguridad. Aquí lo interesante, Julia, es que por un lado no cerraron la puerta a Movimiento Ciudadano. Aquí le hicieron preguntas específicas también en la conferencia de prensa y Alejandro Moreno sí fue claro en esa parte en la que sí estaría abierta la puerta para Movimiento Ciudadano para sumar, dijo, todas las expresiones políticas, pero también fueron muy enfáticos en esta investigación que quieren llevar a cabo para evidenciar la supuesta complicidad del gobierno del presidente López Obrador con el crimen organizado, particularmente en las elecciones tanto del 21 como del 22. Vamos a ver si esto les trae pues ese oxígeno que tanto anhelan. Y también fíjate que en otra de las propuestas que hicieron hoy en esta conferencia es que firmaron en esta coalición la moratoria constitucional para no aprobar ninguna de las iniciativas que va a mandar el presidente. Recordamos que falta todavía esta parte de la iniciativa de la reforma electoral, así que se ve todavía un panorama complicado, particularmente para las elecciones del próximo año, y recordar que precisamente el PRI perdió en 3 años 10 gubernaturas, así que está en una situación complicada. Alito dijo en esta conferencia, presume que esta alianza, Julio, tiene 40 puntos. O sea, suma 40 puntos y que Morena con su alianza suma 44 puntos. Ese es el análisis que hacen ellos y a partir de ahí están buscando tomar pues nuevo vuelo o vuelo respecto pues a estas propuestas que están haciendo y vamos a ver qué sigue en esta lucha electoral, Julio. Fíjate que esta moratoria constitucional es muy interesante porque en el fondo lo que están diciendo es una especie de boicot a las iniciativas
que envíe el presidente de la República y que impliquen la necesidad de reformar, adicionar o modificar algún artículo constitucional, es decir, las reformas mayores. El presidente de México ha dicho que solo le quedan dos por delante, que serían la reforma electoral, la propuesta de reforma electoral y la propuesta de reforma a la letra constitucional para formalizar que la Guardia Nacional pase ya formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas dos iniciativas, más allá de lo que se opine de ellas a favor o en contra, pues estarán ahora de antemano, de origen, estarán obstruidas por los participantes de el PAN, el PRI y el PRD con esta moratoria constitucional. En el Universal, leo en su portal, dice: ante la intromisión del gobierno federal en las elecciones del pasado domingo y por la cerrazón al diálogo con la oposición por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la coalición Va por México presentó una moratoria constitucional. Esto implica que durante el tiempo que resta a esta legislatura, los grupos parlamentarios de estos tres partidos no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución. Señalaron que los legisladores de la alianza que presidan y participen en los órganos de gobierno, así como en las comisiones y grupos de trabajo, lo van a hacer solamente en los términos estrictamente institucionales e indispensables para dar buen curso y trámite al proceso legislativo. Es decir, lo mínimo necesario, porque hay comisiones que presiden que presiden miembros de estos tres partidos. Habrá de verse si de veras si no hay algún tipo de irregularidad punible, castigable, para que los presidentes, los secretarios de las comisiones se limiten a una especie de brazos caídos en los que digan: doy por iniciada la sesión de la comisión, pero hasta ahí, no hago absolutamente nada, porque eso es meter en una parálisis legislativa a este poder. Ya iremos viendo, Adriana. Y también fíjate que otro de los temas en esta conferencia es que anunciaron que van a impugnar, tanto en el caso de Tamaulipas van a continuar con todo el proceso para evidenciar la mano allí del presidente López Obrador, incluso también en Hidalgo, precisamente la ex candidata Arellano fue la que dijo que además de que sufrió violencia de género, denunciaron que fue mencionada en la conferencia mañanera pues en muchas o en varias ocasiones, y que esto pues evidentemente tendría que con una sola vez, inclusive decían, tenía que haber sido anulada esa elección. Entonces, bueno, va a seguir ahí un proceso todavía en el caso de las elecciones, y pues, llama la atención también porque fíjate que lo que dice Alito Moreno, que es un hombre de una sola pieza y que siempre va a dar la cara. Pues también recordar que aquí lo hemos buscado en este programa varias veces sí. y nunca ha querido darnos entrevista. Entonces, retomando también un poco la entrevista que en el caso de Azucena Oresti le hizo para poder cuestionarle este tema de la corrupción y los audios, no nada más fue muy agresivo, sino intentó darle la vuelta. Aquí la verdad es interesante que todos los políticos, y lo podemos ver cuando las entrevistas se ponen incómodas, quieren dar su punto de vista de lo que está pasando en el país, sin embargo no son muchas veces, no dan la cara para cuando se les hacen señalamientos puntuales respecto a su actuación o a señalamientos muy concretos, y la verdad es que de pronto sí llama mucho la atención esta parte en la que además les hacía un video para esta entrevista que tuviste con el doctor Lamoglia. Fíjate, Julio, me llamó tanto la atención el hecho de que había selfies por todos lados. Es la posición favorita de Alejandro Moreno, es la selfie, ¿no? O sea, vemos selfies en toda su cuenta de Twitter con todo mundo. Y es una actuación que también llama mucho la atención dentro de la política.